Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, soy Polidania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos. Comenzamos. Hoy fue liberado el exguerrillero de la FARC, alias Jesús Santrich. En cumplimiento de la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Santrich fue sacado del búnker de la Fiscalía en Bogotá, la capital, donde permanecía recluido. Protegido por un esquema de seguridad, Santrich se dirigió así a la sede de la ahora partido FARC para reunirse con sus copartidarios. Y hay expectativa por el futuro de alias Jesús Santrich. El integrante del partido FARC podría en cualquier momento trasladarse a la sede del Congreso de Colombia para tomar posesión de la curul que le fue asignada en la Cámara de Representantes como parte del acuerdo de paz. Vamos al centro de la capital de Colombia, en la sede del Poder Legislativo está nuestro periodista Edwin Gutiérrez. Edwin, buena tarde. ¿Cuál es la situación a esta hora en el centro de Bogotá? Carlos, muy buenas tardes. Los saludo aquí desde la sede del Congreso de la República. En una primera información suministrada por el propio partido FARC se había dicho que alias Jesús Santrich salía de los calabozos de la Fiscalía General directamente aquí al Congreso de la República para asumir su curul en la Cámara de Representantes. Finalmente se tomó la decisión de ir primero a la sede del partido ubicada en el sector de Teusaquillo, ahí en el barrio La Soledad, en el centro de Bogotá, en donde en este momento está ofreciendo una conferencia de prensa a medios nacionales e internacionales. La información que emana de fuentes oficiales aquí en el Congreso de la República señala que ya en el día de hoy no se producirá la toma de posesión o la entrega de la curul a Jesús Santrich por parte de la mesa directiva de la Cámara de Representantes y que posiblemente se aplazaría hasta la próxima semana. ¿Qué es lo que pasa? Todavía falta que el fallo del Consejo de Estado que le mantiene la investidura a alias Jesús Santrich llegue aquí oficialmente a la Cámara de Representantes y ese sirva de soporte para tomarle el juramento o entregarle la curul a Jesús Santrich. Hay que señalar que esta curul del partido FARC en la Cámara de Representantes es hoy ocupada por el señor Benedicto González, también del partido FARC, quien transitoriamente tomó esta curul, pues debido a que Jesús Santrich, por motivos de fuerza mayor, porque estaba en la cárcel, en la picota, en el pabellón de extraditables, pues no pudo venir a tomar posesión de la curul. La última información que tenemos en este momento es que la posesión de Jesús Santrich sería la próxima semana, a lo mejor el día martes, mientras se surten todos estos trámites, que llegue la decisión del Consejo de Estado y que llegue también el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, quien se encuentra en China y que llegaría este fin de semana para estar el martes en la posesión o en la toma de juramento de Jesús Santrich, quien asumiría una de las 5 curules que tiene el partido FARC en la Cámara de Representantes y que también tiene 5 curules en el Senado de la República. Estamos esperando entonces qué decisión anuncia oficialmente el partido FARC, Jesús Santrich, en sus primeras declaraciones que se desarrollan en este momento en el partido FARC, y de allí dependería mucho cuándo se produce su posesión aquí en el Congreso de la República. La información que registran aquí fuentes oficiales es que sería ya la próxima semana. Por ahora es toda la información desde el Congreso de la República. Carlos, vuelvo con usted. Vamos a agradecer este completo reporte de Edwin Gutiérrez, nuestro periodista en la capital colombiana. Exactamente está en la sede del Congreso. Edwin, hasta la próxima. Una muy buena tarde para ti. Nos acompaña a esta hora Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, además profesor universitario. Jairo, como siempre, un gusto. Bienvenido. Carlos, es un gusto estar contigo. Inicio esta conversación, Jairo, compartiendo contigo, con nuestros televidentes, este titular de BBC Mundo. Fíjate, Jesús Santrich, el exguerrillero de la FARC, acusado por narcotráfico, recupera su libertad tras una larga batalla legal entre instituciones de Colombia. Esto fue lo que se vivió en las últimas semanas en Colombia respecto al caso Santrich.
Es lo que hemos vivido durante 3 semanas, que quizás tiene unos antecedentes mucho más importantes, porque la captura inicialmente que sufrió el señor Santrich ya lleva aproximadamente 1 año y un par de meses, pero lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas es verdaderamente una novela. Tiene suspenso, tiene acción, tiene momentos dramáticos, críticos, amenazas, renuncias y de manera particular, dirían algunos, momentos felices y otros, como en cualquier otra novela, momentos muy complicados. Este personaje, hace 2 semanas, tuvimos la oportunidad de analizar cómo fue ordenado por parte de un juez su libertad, pero tan pronto cruzó la línea del IMPEC, inmediatamente fue notificado de una nueva acusación y de una orden de captura, fue nuevamente llevado a la cárcel y en estos momentos, hace aproximadamente 3 días, quizás exagero, 3 instancias judiciales completamente diferentes. En primer lugar, el Consejo de Estado. Luego, la Corte Suprema de Justicia dictaron unas sentencias en donde cambian por completo, por lo menos la interpretación normativa de los últimos años y se afirma que tiene fuero sin posesionarse, que tiene la posibilidad de ser congresista y todavía no se ha posesionado. Y algo más interesante, que la Corte Suprema de Justicia va a adelantar la investigación, es decir, que el juez que ordenó la última captura ya no tiene competencia. Estamos esperando qué pasa con la JEP, que tiene una competencia especial y que espera una decisión de apelación por cuenta de una garantía de no extradición. Todo esto hace parte de la política colombiana. A veces es difícil de entender. Sí, mucha gente fuera de Colombia, Jairo, no entiende lo que está pasando, no entiende que sin tomar juramento ante el Congreso ya tenga el fuero parlamentario como tal. Claro que sí. Si tú miras lo que ocurre en América Latina, o por lo menos los sistemas relacionados con los mecanismos de protección a los parlamentarios, que no es algo de América Latina, tiene unos antecedentes tanto en el derecho continental como en el derecho anglosajón, el fuero surgió de manera particular para garantizar que la libertad que necesitaban los congresistas para discutir, para proponer leyes, para tratar de adelantar de una manera segura el control político de los ejecutivos, les permitiera a ellos tener una garantía de un lado de un juez absolutamente imparcial, de alto nivel, que lo investigara de una manera especial y del otro, la libertad para poder moverse con mayor tranquilidad y evitar que las tiranías se apoderaran del Congreso. En toda América Latina está muy claro que los congresistas llegan a las instancias del legislativo única y exclusivamente cuando obtienen los votos mínimos necesarios para estar en el Congreso, pero de manera particular cuando juramentan en el Congreso de sus respectivos países la condición de congresistas. En el caso colombiano, de acuerdo a la sentencia hace 2 días del Consejo de Estado, esta situación es diferente en Colombia por un motivo muy sencillo, Carlos. La curul que tiene el señor Jesús Santrich no viene de una votación popular, fue otorgada mediante un proceso de negociación política por cuenta del acuerdo de paz del Teatro Colón. Es decir, que él adquiere la condición de congresista, dice el Consejo de Estado, tan pronto cuando se inscribe por parte de la FARC su condición de ocupar una de las 5 curules que analizábamos anteriormente. Es un caso especial, Jairo. Jairo, quiero incorporar a esta conversación a Francisco Bernate, es abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, analista y además columnista, allí lo ve en pantalla. Doctor Bernate, una muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo para la mesa, para el profesor Libreros, que es de todos mis afectos, y por supuesto para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Doctor, es un caso especial, pero Santrich tiene fuero parlamentario. Entonces, aquí es donde entra la Corte Suprema de Justicia, que ahora lo va a juzgar. Tengo entendido, por los mismos delitos que se le imputan. Si no es así, usted me lo aclara. Y quería preguntarle también a usted si es la Corte Suprema la que va a decidir, en este caso, una vez que conoce el caso de Santrich, sobre el tema de la extradición. Pues en efecto, estaba yo aprendiendo como siempre del doctor Libreros y sí es un caso único, yo creo que en el planeta, en el que primero la JEP, porque aquí hemos perdido el norte respecto a cómo empieza esta historia. Recordemos que la JEP estaba decidiendo si esta persona podía o no ser extraditada y finalmente resuelve que no. En ese momento, la JEP envía el proceso no a la Fiscalía General de la Nación, que es donde los ciudadanos de a pie somos investigados, sino que lo envía a la Corte Suprema de Justicia. El dulce ya venía envenenado desde la JEP. El primer reconocimiento lo dio la JEP, afirmando que era la Corte Suprema de Justicia y dándole el tratamiento de congresista. El 20 de febrero, el Consejo de Estado
con una hipótesis pues que sí resulta contraria naturalmente a unos antecedentes, contraria también a la lógica, señala que esta persona ya era congresista, aun cuando no había ido a tomar posesión formalmente del cargo. Para nuestros televidentes en América Latina, más allá de nuestro país, esto significa que yo adquiero la condición de casado cuando pongo el anillo de compromiso, no con la ceremonia del matrimonio. Eso contraría toda la lógica. Con estos dos antecedentes, llega el caso a nuestra Corte Suprema de Justicia, que no es quien decide quién es y quién no es congresista. Está maniatada porque la JEP así lo señaló, porque el Consejo Electoral así lo señaló, porque el Consejo de Estado así lo señaló, y no tenía opción diferente a admitir, pues que si los organismos competentes entienden que el señor Santrich es un congresista de Colombia, pues le correspondía juzgarlo a la Corte Suprema de Justicia. Y por eso esta libertad, y ahora la Corte pues tendrá que asumir la investigación y el juzgamiento de este congresista. Solo le complementaría una cosa al profesor Libreros, y es que en el acuerdo de paz se pactaron 10 curules. Con esta situación que se presenta, en la que se dice que se es congresista a partir del otorgamiento de la credencial por el Consejo Electoral, es decir, que soy esposo cuando pongo la argolla del matrimonio, las FARC automáticamente, mire usted, de 10 curules pasaron a 12. El señor Iván Márquez también tiene la misma credencial y hoy sería congresista de Colombia, el prófugo Iván Márquez. Ahora, ¿cómo son los procesos, Jairo, en la Corte Suprema de Justicia de Colombia? Es decir, ¿cuánto tiempo podría tardarse en tomar una decisión ahora en el caso de Santrich? Yo creo que eso va a tomar un buen tiempo, que es un tema que yo preferiría que el profesor Bernate lo abordara, porque es un penalista reconocido, además no solamente ha litigado ante esa instancia, sino que adelanta sus procesos día a día en la academia y en la vida de litigante frente a la Corte Suprema de Justicia. Yo no me atrevería a establecer un rango de tiempo por un motivo muy sencillo. En los últimos meses no existe, o por lo menos así lo veo yo, la forma de determinar un rango o un patrón de comportamiento que nos permita predecir eso. No solamente los tiempos de investigación, sino de manera particular las formas de decisión. Ya lo decía el profesor Bernate, cómo diferentes instancias terminan por tomar decisiones, en algunos casos hasta contradictoria. No sé si recuerda el profesor Bernate de manera particular que hace un año aproximadamente, en el mes de agosto del año pasado, la Sala Laboral consideró de la Corte Suprema de Justicia que el señor Santrich no tenía fuero porque no se había posesionado. Pero hace 2 días la misma otra sala, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dice que sí lo es. Yo creo que es muy difícil establecer ese rango de acción porque este caso es especial y muy seguramente va a tomar unos tiempos y unas formas completamente diferentes. Vamos a escuchar al doctor Bernate. Así es. Lo que tenía que suceder era que la Corte Suprema de Justicia recibiera el caso y lo asumiera. Eso sucedió hoy. Ya recibió las pruebas de la Fiscalía y comienza el caso. Eso sucedió hoy. A partir de este momento, partiendo de la evidencia con la que se cuenta, la Corte Suprema de Justicia debe llamar a indagatoria al señor Santrich. Para nuestros televidentes que no están en nuestro país, llamarlo a dar explicaciones, llamarlo a que nos cuente qué fue lo que pasó y determinar, digamos, hasta qué punto su grado de participación. Lo que sucede es que ese llamado a indagatoria puede hacerse de forma amistosa, una citación, y entonces lo vamos a ver citado para dentro de 8 o dentro de 15 días. Pero también puede hacerse a través de una orden de captura cuando se tenga la idea de que esta persona puede alterar el proceso, alterar la prueba o algo que va a ser muy importante acá, no comparecer. Recordemos que el señor Santrich sigue teniendo abierto su proceso de extradición en la JEP. Entonces, yo pensaría, además porque la Corte Suprema de Justicia, históricamente cuando ha investigado congresistas, siempre ha llamado a indagatoria a través de una orden de captura. Yo sí creo que la Corte Suprema de Justicia se va a mantener y en este caso en las próximas horas veremos una nueva orden de captura, en esta ocasión para que el señor comparezca a rendir indagatoria. Un dato anecdótico, estábamos acostumbrados en Colombia a que los congresistas salían del Congreso a la cárcel. Esta es la primera vez en la historia de nuestro país que alguien va a salir de la cárcel al Congreso. Doctor Bernate, esa sería la respuesta en este caso a una petición de captura que hizo en este caso el Procurador de Colombia.
Pues él puede hacer esa solicitud como la hubiera podido haber hecho cualquiera. Nuestra Corte Suprema de Justicia aquí, para quienes nos ven en América Latina, es la encargada tanto de investigar como de juzgar. Aquí no actúa el Ministerio Público, la Fiscalía, y pues la Procuraduría sí, en efecto, es una parte que puede hacer esas solicitudes, pero lo histórico en nuestra Corte Suprema es siempre, cuando se va a llamar a indagatoria a un congresista, capturarlo. No sé si el doctor Librero quiere aportar algo más. No, yo creo que es muy clara la presentación del profesor Bernate. Es más, ese antecedente que él señala sobre la salida de la cárcel para llegar al Congreso de la República, yo creo que es una situación que en temas eminentemente políticos sí va a causar un cierto traumatismo para algún sector político del país. El señor Jesús Santrich es una persona que ha sido criticada por estar aparentemente involucrada en actos relacionados con el narcotráfico. Quiero traer a colación lo que fue la declaración que presentó el día de ayer el presidente Iván Duque, donde lo tachó, lo calificó de mafioso. Y creo que en cierta medida hace parte de una situación crítica que se vive en América Latina desde el punto de vista del perfil de quienes ocupan, no en términos generales, no estoy generalizando, un cargo en el Congreso. Me ha sorprendido mucho, Carlos, que en el último Latinobarómetro que se publicó recientemente, o por lo menos en noviembre del año pasado, dicen que en los últimos 10 años la institución que más se ha desprestigiado es precisamente el Congreso, y la razón que mayor peso tiene para justificar la pérdida de legitimidad de los congresos en América Latina es la condición de los parlamentarios que fácilmente salen del Congreso de la República a ocupar una celda en una penitenciaría en cada uno de sus países. Yo creo que este tipo de situaciones son alarmantes, generan un desgaste muy fuerte a las democracias liberales, y en el caso colombiano también va a tener su repercusión, más aún cuando estamos a 6 escasos meses de las elecciones locales para elegir alcaldes y gobernadores. Doctor Bernate, los colombianos, y lo he visto en redes sociales, la opinión de muchísimas personas, hay mucha preocupación, por ejemplo, porque no hay garantías judiciales de que Santrich se mantenga disponible, dispuesto además a enfrentar este proceso ahora en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, podría volarse, internarse en las montañas como hizo Iván Márquez, por ejemplo. En este momento el señor Jesús Santrich no tiene requerimiento alguno por autoridad judicial colombiana, lo que significa que, por supuesto, puede moverse con toda la libertad dentro y fuera de Colombia. Podría salir del país, y en materia jurídica se utiliza un estándar para determinar la probabilidad de que la persona comparezca al proceso, y es el monto o lo grave de un eventual castigo. Jesús Santrich va a ser juzgado, va a ser investigado por la Corte Suprema de Justicia por delitos que en Colombia tienen penas de cárcel sumamente elevadas y tiene un trámite de extradición. De manera que sí resulta razonable pensar que él va a tomar el mismo camino de Iván Márquez. Y de allí la premura, la urgencia, la necesidad de tomar una medida restrictiva de la libertad de forma muy rápida, sin perjuicio de que todos los ciudadanos de Colombia, creo yo que necesitamos que a este debate se le ponga un punto. Esto no tiene precedentes. Un señor que ha pasado por todas las jurisdicciones del país, ha estado en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, en los juzgados. Esto no da una tranquilidad al ciudadano de a pie que está viendo cómo este debate pareciera no tener un principio o, ¿por qué no, también un fin? Entonces yo creo que aquí hay que ponerle una estabilidad a esto y que la Corte Suprema de Justicia tome las medidas, y yo creo que lo que va a hacer, como siempre lo ha hecho en tratándose de congresistas, es el de ordenar la detención, y ya, digamos, este debate se diluye, porque la verdad es que como colombianos sí no entendemos muy fácil cómo es que una sola persona trasega por la totalidad de la jurisdicción. Una consulta más antes de despedirlo, doctor, y tiene que ver si una decisión de la Corte Suprema puede ser apelada. Tengo entendido que no. Hoy en día nuestra Corte Suprema de Justicia se divide en 2 salas, precisamente para garantizar esa doble instancia. Aquí hablamos de la Sala de Instrucción y Juzgamiento, que son los magistrados que lo están requiriendo, y la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal es la segunda instancia. El señor Santrich resultó beneficiario de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un acto legislativo en el que se reformó la Constitución en Colombia, que establece la doble instancia para este tipo de procesos. Bien, vamos a agradecer a Francisco Bernate, abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, además analista y columnista. Gracias por estar con nosotros, una feliz tarde. Y brillante abogado. Igualmente. Sí, claro que sí. Y gran amigo.
Todo lo anterior. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias por invitarme. Un saludo muy afectuoso. Es notorio el cariño y el afecto que tengo por el profesor Libreros, que hay que reafirmar. Gracias y a todos los televidentes una feliz tarde. Buena tarde, gracias doctor. Y de lamentable, Jairo, calificó Estados Unidos la decisión de la justicia colombiana de liberar a alias Jesús Santrich. En una declaración del Departamento de Estado, la portavoz de la diplomacia de la Unión Americana, Morgan Ortagus, criticó la excarcelación del hombre solicitado en extradición por la justicia estadounidense para juzgarlo por delitos de narcotráfico, aunque expresó que Washington respeta la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Jairo, sigue enredándose como la relación del Estado colombiano con los Estados Unidos ahora por cuenta de este proceso judicial que ya dijimos que era complicado para el señor Santrich. Yo creo que la situación es crítica, no estamos en los niveles que vivió Colombia, quizás en la década de los 90, particularmente en el periodo de los 90, cuando el presidente Ernesto Samper ocupó el cargo de presidente de la República y se llegó a situaciones dramáticas en donde el propio mandatario Ernesto Samper perdió la visa, el país fue desertificado, pero esa alarma creo que está más viva que nunca. Hay que tener en cuenta que los procesos de certificación en derechos humanos y en lucha contra las drogas ilícitas ya se está surtiendo y muy seguramente en el mes de septiembre se determinará por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Casa Blanca si se va a certificar a Colombia o no. Hay unas alarmas muy graves en materia de derechos humanos, pero lo que estamos viviendo en estos momentos, que ha sido interpretado por los principales portavoces de los Estados Unidos como una situación crítica en donde los mecanismos de cooperación internacional, de asistencia y de manera particular de extradición no se están dando como en el pasado, puede llevar a una situación crítica. Carlos, no se te haga raro que muy seguramente en el mes de septiembre Colombia sea desertificada en materia de lucha contra las drogas ilícitas, por la extensión de los cultivos, por el aumento de las exportaciones y porque queda bloqueado el principal mecanismo de colaboración para capturar a los autores mediatos e inmediatos de la comisión de estos delitos. Un comentario final, Jairo. ¿Qué tan golpeado sale el sistema judicial colombiano en el manejo de este caso de Jesús Santrich? Sale muy golpeado, lamentablemente. Hay que tener en cuenta la arquitectura judicial de la justicia ordinaria, pero igualmente la justicia transicional, creo que está operando bien desde el punto de vista que ha logrado sacar adelante diferentes procesos muy complicados. Apenas está empezando el trabajo de la JEP, pero hay que tener en cuenta que nosotros los ciudadanos tenemos serias dificultades para entender cómo opera esto y hay ciertos casos emblemáticos que mucha gente quizás esperaba alguna mayor precisión y la capacidad de impartir justicia y algo más delicado, los estándares internacionales de verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición. Y a la fecha, en los últimos 2 años, ese tema no está operando. Quiero agradecer a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Como siempre, un gusto conversar contigo, amigo. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Son las 5:27 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos y a esta hora revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la liberación de presos políticos en Nicaragua. En medio de la celebración del Día de las Madres en el país centroamericano, el régimen de Daniel Ortega excarceló este jueves a 50 personas que fueron detenidas en medio de las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril del 2018. El régimen se había comprometido en marzo a dejar en libertad a todos los presos que estaban tras las rejas por causas precisamente políticas. El plazo límite para hacerlo vence el próximo 18 de junio. Nos querían cruzar de un módulo a otro módulo y sin decirnos nada, entonces ellos comenzaron y nos agredieron, tirándonos bombas lacrimógenas, aturdidoras y gas pimienta. ¿Sufriste algún tipo de lesión ese día? Solo el gas pimienta y la lacrimógena. ¿Y por qué fue que los agredieron realmente? ¿Porque protestaban ustedes? Sí, porque estábamos cantando el himno nacional. Hablamos de deportes desde hoy y hasta el próximo domingo. Madrid vive la fiesta del fútbol de una manera muy intensa por ser la sede de la final de la Champions League. Esta mañana la Copa recorrió algunas calles del centro de la capital española para llegar hasta la tradicional Puerta del Sol, donde estará a disposición de los fanáticos para que puedan fotografiarse con ella. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde la capital de España. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Madrid ya es oficialmente la capital del fútbol europeo. Todo eso porque la Copa
que se disputarán en la final de la Champions este próximo sábado, ya está aquí en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero de la ciudad española, en la capital española, para que los miles de hinchas puedan fotografiarse con ella. Desde este jueves, Madrid es oficialmente la capital europea del fútbol. Con la llegada de la Copa de la Champions League a la tradicional Puerta del Sol, comenzaron los festejos que se enmarcan en la celebración de la final de la Copa de la UEFA Champions League este próximo sábado, entre los equipos ingleses Tottenham y Liverpool, que se verán la cara en el Estadio Wanda Metropolitano. Hoy en esta final particular va a ganar Madrid. La pena es que no haya ningún equipo español, pero yo creo que vamos a demostrar al mundo, a Europa en particular, de que Madrid es una ciudad que puede albergar y acoger a cualquier evento importante. Este es uno de los eventos deportivos más importantes que hay en el fútbol europeo y yo creo que vamos a demostrar que podemos acoger a una gran final como esta. Los dos equipos han hecho muy buen año también en la competición doméstica. Los dos equipos son equipos que tienen jugadores muy interesantes de centro del campo hacia arriba, o sea que yo preveo una final que sea bonita y ofensiva, ¿no? Lo que pasa es que después las finales se viven de diferente manera y en 90 minutos hay que plantearlas para poder ganarlas al final, ¿no? Por supuesto, los hinchas son los más felices, sobre todo por tener la posibilidad de fotografiarse con la copa, que estará a su disposición varios días en la Puerta del Sol. Claro que para conseguirlo hay que hacer una gran fila de varios minutos. Vinimos de viaje, un tour por toda Europa y pues aprovechamos para venir a estos eventos de la Champions. Y venimos exclusivamente por la Champions y aprovechamos después para hacer turismo por aquí. Esto es algo maravilloso, es un sueño de toda persona. Pues porque vale la pena, de estar cerca de la Copa vale la pena. El recuerdo, ya estamos aquí, la única vez que yo creo que va a poder estar tan cerca, hay que aprovechar la oportunidad. Durante estos días, Madrid será el centro de atención de la afición europea, situación que se refleja en las más de 100.000 personas que llegarán exclusivamente para disfrutar de esta final del fútbol. En total, las autoridades de la capital esperan que los beneficios económicos superen los 60 millones de euros. Amigos televidentes, pero esta semana no solo será la fiesta del fútbol, no será solo una fiesta deportiva, sino también artística. El sábado, completamente gratis, a las 4 de la tarde, aquí en la Puerta del Sol, se presentará este gran artista colombiano, Carlos Vives. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que hará el anuncio más importante sobre la frontera sur desde que llegó al poder. El mandatario descartó también ordenar un nuevo cierre del paso fronterizo entre México y la Unión Americana, aunque no precisó con exactitud cuándo sería su intervención. Informó que lo hará entre hoy y mañana. Antes de viajar al estado de Colorado, el republicano reiteró que la situación migratoria en la frontera sur debe ser abordada como una emergencia nacional. El anuncio del pronunciamiento tiene lugar después de que hace 2 semanas Trump presentara una propuesta para modificar el sistema de migración de los Estados Unidos. El presidente propuso un procedimiento basado en los méritos de los solicitantes y no en la reunificación familiar como opera actualmente. Será una declaración que tiene que ver con la frontera y que tiene que ver con la gente que cruza ilegalmente el paso fronterizo. Y será mi mayor pronunciamiento hasta ahora sobre ese tema. Hemos traído algo a la luz de la gente que ven ahora que es una emergencia nacional. Y la mayoría de la gente está de acuerdo. Los demócratas están de acuerdo, pero no nos darán la legislación que necesitan para arreglarlo. Ahora mismo, cuando atrapas a alguien, tienes que soltarlo. No nos darán la legislación, ya sea una migración en cadena o una lotería de visado. Y los procedimientos de asilo son ridículos. Ningún lugar en el mundo tiene lo que tenemos nosotros en términos de leyes ridículas de inmigración. Así que voy a hacer una declaración importante. Diría que es mi mayor pronunciamiento sobre la frontera, probablemente hoy o mañana. Y una vez más, el presidente Donald Trump criticó el informe sobre la investigación de la trama rusa en las elecciones del 2016. Esta mañana el republicano cuestionó fuertemente al exfiscal especial Robert Mueller, quien determinó que no hubo pruebas de nexos entre el entorno del equipo electoral de Trump y Moscú. Sin embargo, el investigador no alcanzó una conclusión sobre un posible delito de obstrucción a la justicia por parte de Trump. Por su parte, los demócratas que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes están divididos sobre las posibilidades o las posibles, en este caso, implicaciones políticas que tendría iniciar un juicio político por este caso de cara a las elecciones del próximo año. Sobre la eventualidad de que el Congreso abriese un proceso por este asunto, el mandatario sostuvo que no hay cabida para iniciar
un juicio político en su contra. ¿Cree que lo van a destituir? No veo cómo. Pueden porque posiblemente se les permita, aunque no me imagino que los tribunales lo permitan. Nunca me he metido en esto. Nunca pensé que sería posible usar esa palabra. Para mí es una palabra sucia. La palabra impeachment es una palabra sucia, muy sucia y repugnante, y no tiene nada que ver conmigo. Así que no lo creo porque no hubo ningún crimen. Para mí lo de Mueller fue lo mismo que el informe. No hay obstrucción. Ya ven lo que decimos. No hay obstrucción, no hay colusión, no hay nada. No es más que una cacería de brujas. Fue una cacería de brujas por parte de los medios de comunicación y los demócratas, sus socios. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos se salió al paso de la información que indicó que durante la visita de Donald Trump a Japón se ordenó ocultar el barco lanzamisiles bautizado con el nombre del fallecido senador John McCain. El secretario de Seguridad interino negó los señalamientos al asegurar que el destructor se encuentra en reparación. El nombre del destructor lanzamisiles USS McCain fue ocultado temporalmente durante la visita del presidente de Estados Unidos a Japón para responder a un pedido de la Casa Blanca, según publicó el Wall Street Journal. Bautizado en honor al fallecido senador John McCain, al que Donald Trump detestaba, el barco se encuentra en reparaciones en la base de Yokosuka, donde el mandatario dio un discurso durante el viaje al país asiático. El USS John McCain no debe quedar a la vista, pidió un responsable militar estadounidense en un correo consultado por el diario. El nombre fue entonces cubierto por una lona que fue luego retirada y se movió una embarcación para bloquear la vista del barco. De gira en Asia, el secretario de Defensa interino negó la información el jueves. Cuando leí al respecto esta mañana era lo primero que escuchaba del asunto. En cuanto a movimientos de barcos, el único que moví fue el USS Abraham Lincoln. Mientras tanto, Trump publicó en Twitter que no había sido informado del episodio. Trump y McCain nunca ocultaron su desprecio mutuo. El multimillonario exento del servicio militar se había burlado en 2015 del estatuto de héroe de guerra de Vietnam del ex senador republicano, hecho prisionero y torturado durante 5 años. Por su parte, Donald Trump negó haber dado alguna indicación para que el barco de guerra fuera trasladado, aunque reconoció sus diferencias con el fallecido senador John McCain, dijo no haber sido informado al respecto. Sí, no sé qué sucedió. No estaba involucrado. Yo no habría hecho eso. Estaba muy enfadado con John McCain porque de alguna forma acabó con la salud del país. No era un gran fanático de John McCain de ninguna manera. Así que creo que él tuvo mucho que ver para conseguir algo de lo que el presidente Bush hizo, mucho que ver con ello, ir a Oriente Medio, lo que fue una catástrofe. Para mí John McCain no fue alguien ejemplar, pero yo nunca haría algo así. Ahora, alguien tuvo que hacerlo porque pensaron que no me gustaba, ¿de acuerdo? Y estaba bien, fueron bien intencionados, es lo que diré. No sabía nada de eso, nunca lo habría hecho. Seguimos en Estados Unidos porque se conmemora la Semana de la Concienciación y Prevención sobre Niños Desaparecidos. Según las cifras oficiales, un 20% de los menores reportados como desaparecidos no son encontrados con vida. Nuestra periodista Paola Serna tiene toda la información. Paola, una muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, las estadísticas sobre los niños desaparecidos aquí en Estados Unidos son bastante altas. De acuerdo con la Organización de Niños Desaparecidos y Abusados, tan solo en el 2018 hubo alrededor de 425,000 niños desaparecidos. Y de acuerdo con el FBI, hay un reporte de niños desaparecidos cada 40 segundos, esto en Estados Unidos. La Florida es uno de los estados donde más se encuentran este tipo de casos. Y el día de hoy se realiza este evento justamente para crear conciencia sobre este flagelo. También el día de hoy se conmemoran ya 3 años de la desaparición de la madre colombiana Liliana y su hija Daniela Moreno. Hablamos con los familiares y las personas también que dicen que hay que tener en cuenta para evitar que este tipo de cosas ocurran. Cada 40 segundos un niño es perdido nacionalmente, se pierde un niño. Y la mayoría de estos niños caen en las redes de estas personas que los utilizan para hacer prostitución, para abuso sexual y este tipo de vida. Siempre hay alarma, siempre hay situaciones en las cuales pasamos por alto, de que son alarmas de, como ya te dije, de que algo va a ocurrir.
puede ser un homicidio, puede ser un secuestro, puede ser un trata de blancas. Siempre hay algo, un indicio. Las primeras horas de desaparición de un joven son cruciales. Se dice que por estadísticas que en las 72 horas se decide si se encuentra vivo o muerto. Así de importantes son. Los padres no están preparados. Yo le digo, el día que un padre coja la foto de su hijo y la coloque en un flyer o en un panfleto que diga desaparecido, va a entender el dolor que se siente porque su hijo no va a estar ahí. Y no quiero que eso le suceda porque yo lo viví. Y ver las hojas tiradas en el piso porque nadie les hace caso, destruye el corazón. Padres, prepárense. Esto es real. Que no los coja desprevenidos, que sepan qué hacer. Seguimos a la espera de que ellos puedan concluir el caso. Nuestra esperanza es volverlas a ver con vida. La estadística dice que mínima la probabilidad de que las encontremos con vida, pero pues esa es nuestra esperanza. Quienes han tenido que vivir con esta penosa situación aseguran que lo más difícil es que poco a poco se van quedando solos y prácticamente la vida se detiene. Algunos, como es el caso de Carlos Aguilar, continúan realizando fundaciones para dar apoyo a quienes como ellos han vivido esta dolorosa experiencia. Desde Miami informó Paola Serra para NTN 24. Gracias, Paola. Buena tarde. De la Florida vamos a la Gran Manzana. La mano dura contra los indocumentados ha sido una de las insignias de la administración Trump. Pero en regiones como Nueva York avanzan estrategias que son favorables para estos inmigrantes. En el Congreso Estatal cobra fuerza el respaldo al proyecto de ley que otorgaría licencias de conducción a personas sin papeles. La noticia con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde de jueves para todos. Quienes respaldan la iniciativa de ley que busca dar licencias de conducción a los inmigrantes indocumentados en el estado de Nueva York justifican su argumento recurriendo a investigaciones que se han hecho a través de los 12 estados de la Unión Americana en donde ya se conceden este tipo de permisos de conducir a las personas sin papeles. Se cita, por ejemplo, cómo la Universidad Estatal de Nuevo México detectó la reducción de 23% en los accidentes fatales de tránsito a partir del año 2003, cuando empezaron a entregarse estas licencias a los indocumentados. La razón detrás de esta reducción es que para otorgar una licencia a una persona en general, más allá de su estatus migratorio, tiene que pasar por un examen, y es esta educación y entrenamiento en seguridad vial lo que redunda a futuro en que haya una mejor protección para los conductores y en general para todo el sistema de tránsito. Paralelamente, o junto con la presentación de este nuevo argumento, el Instituto de Política Fiscal, que tiene su sede aquí en la ciudad de Nueva York, aseguró que para esta región de los Estados Unidos habría un beneficio económico de por lo menos 57 millones de dólares durante los primeros 3 años de implementación de esta medida, por cuenta del dinero que recogerían las autoridades por concepto de la emisión de las licencias y también del acceso a seguros de protección vehicular. Las licencias de conducir generarían un gran beneficio económico para los estados, porque van a generar las tarifas que se recaudan por producir las licencias de conducir mismas, va a generar nuevos contribuciones de impuestos en el estado de New Jersey, alrededor de 90 millones, y una suma similar en el estado de Nueva York en los primeros años. Durante la presentación de este nuevo argumento a favor de la ley que busca dar licencias de conducción a los indocumentados, estuvo presente uno de los potenciales beneficiarios, quien, más allá de su condición migratoria de estar en la sombra, decidió dar la cara y contar a través de su testimonio cómo, por ejemplo, estas licencias también representarían un beneficio económico y también de integridad para las familias inmigrantes. También en la época que estamos viviendo, en la época de la que llamamos la época de Trump, nos damos cuenta de que la gente necesita una identificación en la carretera. Desgraciadamente, hace unos días, un padre de familia fue detenido y al no poder mostrar una identificación legal del Estado, obviamente fue puesto en manos de inmigración. A mí me pone muy triste estar en una ciudad que es la ciudad más importante del mundo, luchando por algo que debería de ser algo que es para todos. Es una necesidad, no es un lujo.
Fuentes del Congreso Estatal de Nueva York indican a NTN 24 que en la Cámara Baja de esta corporación ya están los votos suficientes para el trámite favorable de la iniciativa, en tanto que en el Senado o en la Cámara Alta neoyorquina todavía hay unas discusiones pendientes para lograr el respaldo suficiente al proyecto de ley. En todo caso, argumentos como el que ha sido presentado busca generar más presión a los legisladores con el objetivo de que puedan llegar a aprobar esta normativa antes del 19 de junio, cuando se prevé que tenga lugar el fin del actual ciclo legislativo en el Congreso Estatal de Nueva York. Es todo. Caminos el diálogo. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo. Prudentes. Y deben seguir así, prudentes. Varios meses, hasta que llegamos a Noruega hace 10 días. Nicolás Maduro aseguró que desde hace meses ha estado negociando en secreto con integrantes del grupo político de Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países del mundo como presidente interino de Venezuela. Diputados a la Asamblea Nacional calificaron de mentiroso a Maduro por estas declaraciones. Informe de nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. El diputado Ángel Medina, presidente del Parlatino, aseguró que los actores políticos de la unidad sí serán responsables en cuanto a la prudencia solicitada por Noruega. Y en lo que se refiere a las declaraciones de Maduro, indicó que no se le puede creer a un régimen que destruyó a la nación. El señor Maduro ha destruido la nación, ha roto el sistema público, ha roto el sistema de salud, ha roto el sistema de educación, ha roto el sistema financiero, ha destruido la moneda nacional. ¿Qué nos puede pensar a nosotros que venga ahora con los cuentos de Oslo y que ahora los cuentos de Oslo sean los cuentos de la cadena nacional? Mira, lo que se puede decir es que hay una unidad que está trabajando, hay una unidad de todos los factores que están engranados en la Asamblea Nacional, que está trabajando por construir un camino alternativo, un camino donde cada uno de los venezolanos se pueda expresar. Se puede decir que esa unidad está a prueba de cualquier insidia o cizaña que puedan meter en cadenas nacionales o en las redes sociales. La diputada Manuela Bolívar señaló que en Oslo se presentó la misma ruta que tiene que ver con el cese de funciones de Nicolás Maduro, al tiempo que agregó que el régimen mantiene a los venezolanos en un conflicto que no les permite escoger su futuro. Porque hoy lo único que pide el pueblo venezolano es elecciones libres. Y ante el mundo, hoy queda reflejado que esto no es un tema de conflicto entre dos partes. Esto es un conflicto de un régimen que le priva a los venezolanos poder escoger qué comer, poder escoger medicamentos, poder escoger la salud, poder escoger darle vida a sus hijos. Y es que mientras se dialogaba en Oslo, la persecución hacia los parlamentarios seguía en marcha. Este martes le fue allanada la inmunidad parlamentaria al diputado Rafael Guzmán. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara en su artículo 200, donde establece que el único ente que puede o cuerpo allanar la inmunidad parlamentaria de nuestros diputados de la propia Asamblea Nacional son la Asamblea Nacional. Aquí no establece ninguna otra prerrogativa. Manuela Bolívar también responsabilizó al régimen madurista sobre el fallecimiento de varios niños en el Hospital JM de Los Ríos, en Caracas. Hoy esos muertos son muertos evidentemente de Nicolás Maduro. ¿Y por qué son muertos de Nicolás Maduro? Porque esto se pudo haber prevenido. Los parlamentarios también denunciaron que continúa el secuestro hacia el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, y hacia el diputado Gilbert Caro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y tras varias semanas de incertidumbre, la justicia madurista habría revelado cuál es el paradero del diputado venezolano Gilbert Caro. Según el portal Infobae, un juez le confirmó a personas allegadas al político que el legislador se encuentra recluido en el helicoide. Gilbert Caro fue secuestrado por agentes del SEBIN el pasado 26 de abril, en momentos en los que se reunía con amigos en un restaurante en Caracas, la capital venezolana. Desde ese momento, la oposición a Nicolás Maduro había intentado establecer su paradero, pero el régimen se había negado a entregar información al respecto. Unos 15.000 venezolanos han sido reclutados por la guerrilla colombiana. Esto según cifras de la ONG Fundaredes. En su informe anual destacan que los grupos irregulares se captan a parte de la diáspora venezolana para incorporarla a delitos como narcotráfico, extorsión y el terrorismo, principalmente en los estados fronterizos. La organización, que desde el año 2002 documenta las violaciones a los derechos humanos en territorio venezolano por estos grupos, se reunió con el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, al que presentaron esta información.
A esta hora quiero saludar a Javier Tarazona, ese es precisamente el director de la ONG Fundarredes. Javier Tarazona nos acompaña a esta hora desde La Paz, Bolivia. Bienvenido, una muy buena tarde. Javier, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Buenas tardes. Una buena tarde, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Señor Tarazona, esta cifra... la oportunidad para poder estar... Un gusto, bienvenido. Esta cifra de 15.000 venezolanos reclutados, ¿es de qué fecha? ¿De qué periodo? Sí, bueno, es importante destacar que Fundarredes viene presentando durante los últimos días en varias instancias el informe anual de documentación situacional de la violación de derechos humanos que comete el Estado venezolano a ser silente y cómplice de la actuación de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Este informe recoge la actuación integral de la actuación de estos grupos parapoliciales. En Colombia operan como grupos irregulares, en Venezuela su actuación es diferente y ciertamente esta cifra es, digamos, la presencia que tienen en más de 12 estados de Venezuela, la disidencia de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, junto a otro grupo de disidentes y organizaciones al margen de la ley en Colombia que operan en el territorio venezolano. Estamos hablando de cerca de 30 frentes que a lo largo y ancho del territorio venezolano vienen operando en actividades ilícitas como el contrabando, como el microtráfico, el narcotráfico, ahora el control de la minería ilegal, de la extracción de oro, de coltán, de diamante. Y bueno, ciertamente estas actividades tienen, digamos, una connotación pública, notoria. 5 emisoras transmiten sus mensajes en frecuencia modulada a lo largo y ancho del territorio venezolano. La operatividad del Ejército de Liberación Nacional a través de la entrega de la caja de alimentos subsidiados por el gobierno nacional, pues ahora lo entrega la guerrilla en las escuelas, en las comunidades, a través de una fundación llamado Amigos de la Escuela. Frente a la ausencia del Estado, pues la guerrilla dice, estoy aquí presente, se le entregan regalos a los niños, se busca cautivar a la población infantil y juvenil. Estos 15.000, este número de 15.000 personas son trabajadores directos de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Hay poblaciones donde la cantidad de integrantes de los guerrilleros venezolanos pues es mayor, pero también tenemos que significar que el número de venezolanos que participan de manera indirecta con la actuación irregular de estos grupos es superior. Estamos hablando, por ejemplo, en el tema del contrabando de la gasolina, solo en los estados fronterizos estamos hablando de más de 50.000 venezolanos que trabajan indirectamente para los grupos irregulares colombianos, al igual que se han venido incorporando en otros rubros. Ya hoy la guerrilla colombiana tiene presencia en la costa venezolana, me estoy refiriendo al estado Falcón, al estado Lara. En el último mes de trabajo de nuestra organización hemos venido documentando y estaremos presentando en las próximas horas los elementos de documentación de la presencia de la guerrilla colombiana en estados orientales como el Delta Amacuro, de manera que lo importante es que se sepa que el Estado venezolano es cómplice de la actuación de estos grupos irregulares. Hemos elevado a instancias nacionales e internacionales como 228.294 armas. Hoy están muchas de ellas en manos de estas organizaciones al margen de la ley. Ya lo decía el anterior fiscal general de la Nación colombiana, que muchas de estas armas estaban siendo utilizadas en Colombia a cometer delitos, de manera que nosotros desde Fundarredes seguimos haciendo el trabajo minucioso de sistematización y de registro de lo que viene haciendo la guerrilla colombiana en Venezuela. En Colombia firman el acuerdo de paz, en Colombia tienen un discurso, digamos, distinto, pero en Venezuela vienen encontrando un territorio fértil para el desarrollo de sus actividades ilegales. Javier, de esos 15.000 venezolanos reclutados, ¿cuántos son niños? Porque, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió en el 2018, el año pasado, 105 alertas sobre esta situación.
Sí, ciertamente nosotros hemos presentado desde el año pasado incluso un informe de educación que habla de las dramáticas cifras de deserción escolar en la educación primaria y la educación media. Muchos de estos niños y de estos jóvenes terminan siendo reclutados por estos grupos irregulares. Respondiendo a tu pregunta, el mayor porcentaje, yo pudiera decir que el 75% de estas personas que son reclutadas son menores de edad, son adolescentes, y muchos de ellos son jóvenes. En Venezuela se está dando una presencia urbana de la guerrilla. Yo debo destacar a la comunidad iberoamericana que nos está viendo en este momento que la presencia de la guerrilla en Venezuela no es igual a la presencia en Colombia. En Colombia el Estado los enfrentaba. En Venezuela trabajan en conjunto, es decir, son aliados. No hay que esconderse en Venezuela. La guerrilla colombiana opera y controla libremente territorio en territorio venezolano. Es decir, que la actuación que tienen es complaciente por parte de quienes hoy ejercen el poder en Venezuela. Otra duda que tengo, Javier, tiene que ver con, tú me dices, 50.000 personas aproximadamente están vinculadas, tienen relación con la guerrilla colombiana. De esas personas que reclutan, estos menores de edad, en su mayoría, tú decías que el 75%, ¿se reclutan para delinquir en territorio venezolano? Sí, por supuesto. Las actividades ilícitas que estos grupos desarrollan lo hacen en territorio venezolano. Es importante destacar que la guerrilla colombiana hoy es un frente armado de defensa de la revolución. Muchos militares venezolanos han venido anunciando y señalando cómo han tenido órdenes de convivencia, órdenes de protección, órdenes de resguardo a estos grupos irregulares en territorio venezolano. Estos venezolanos que son reclutados son para hacer actividades ilícitas tanto en Colombia como en otros países donde el objetivo de la guerrilla sigue siendo el mismo: internacionalizar su acción terrorista, internacionalizar su acción bélica, que es un acuerdo político que viene del Foro de Sao Paulo. Nada nuevo. Desde el año 2005 podíamos nosotros observar cómo en Venezuela el régimen de Hugo Chávez le daba beligerancia al Ejército de Liberación Nacional, a la FARC, al Ejército Popular de Liberación, cuando manifestaba el propio Chávez que ellos eran verdaderos ejércitos. Desde aquel momento, incluso cuando se detuvo a Rodrigo Grande en Venezuela, los militares que actuaron en ese procedimiento de detención de Rodrigo Grande en la ciudad de Caracas fueron imputados por traición a la patria. Y ya vemos dónde está Rodrigo Grande. Hoy habla de discursos de paz. Ha ido a Venezuela, incluso a conferencias de paz, un señor que tiene las manos teñidas de sangre. Javier Tarazona dice que se ha podido precisar la presencia de elementos de la guerrilla colombiana en territorios, estados venezolanos, lo que es igual a departamentos en Colombia, Falcón, Lara, del Tamacuro, hablas de estados orientales, pero por ejemplo Lara es una entidad que queda en el centro occidente del país, y yo quería preguntarte cómo logran identificar a estas personas y cuál es la actividad delictiva, por ejemplo, que estarían haciendo en la capital del estado Lara, en Barquisimeto. Bueno, en el estado Lara tienen presencia en la Sierra de San Luis. Nosotros el año pasado, como parte del informe que hemos hecho público, hicimos la denuncia en el Ministerio Público venezolano, la propia Defensoría del Pueblo, que la guerrilla colombiana ha venido movilizándose como una acción geopolítica y geoestratégica para tratar de acceder a las islas holandesas, Aruba, Bonaire y Curazao, en el tráfico ilegal de oro, de coltán, de diamante y también de droga. De manera que su objetivo de acercarse al estado Lara y Falcón, constituyendo la presencia de esta zona, es para garantizar las rutas de extracción de minerales venezolanos, con lo cual pues ellos vienen haciendo, digamos, una expansión del negocio con quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Javier, yo quería preguntarte, porque el tema de la denuncia de Javier Tarazona desde Fundarredes sobre la presencia del ELN, por ejemplo, en el estado Táchira, de donde tú eres originario, la presencia del ELN en las escuelas y el tema de las emisiones de las estaciones que prácticamente son del ELN en territorio colombiano, no es nuevo. ¿Te han amenazado? ¿Tú sientes que tu vida corre peligro en territorio venezolano? Sí, indudablemente que hemos recibido amenazas constantemente. En el año 2011, en el año 2013 se perpetuaron acciones
de vulnerabilidad a la integridad mía y a la de mi familia, pero nosotros seguimos convencidos que la tragedia de Venezuela necesitamos superarla, y superarla pasa por superar a estos grupos terroristas que se han anclado en un discurso populista y de los pobres para hacer de las suyas con acciones terroristas. De manera que nos une en este momento la convicción por una sociedad verdaderamente libre, con una paz más allá del discurso, y donde hacemos responsables a quienes hoy ostentan el poder en Venezuela de la integridad de nosotros, de la vida de nosotros los integrantes hoy de Fundarredes, que en los días anteriores hemos transitado por momentos difíciles. Sabemos que el régimen de Nicolás Maduro nos sigue persiguiendo, estaremos allí levantando la voz de la verdad, levantando la voz de la justicia y sobre todo no permitiendo que la cultura de la muerte se constituya en nuestro país. Una última consulta, Javier, y tiene que ver, tú decías hace algunos minutos que no solo que están operando estos elementos de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, sino que lo hacen de la mano, por ejemplo, de los cuerpos de seguridad, del ejército venezolano. ¿Eso no está de alguna manera socavando las bases precisamente de estos cuerpos de seguridad del Estado, de la Fuerza Armada Nacional, que de alguna manera se ven impedidos de actuar contra criminales? Sí, probablemente en los últimos meses nosotros hemos encontrado que algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas venezolanas han sido quienes han, digamos, dado mayores elementos de la actuación de estos grupos, porque están asqueados, están incómodos, están molestos de que se les obliga a trabajar de manera conjunta con la guerrilla. Ya vimos, por ejemplo, en el estado Táchira, en el municipio Pedro María Ureña, en el municipio Bolívar, cómo el ELN ha levantado en los últimos 15 días lo que se llama un toque de queda, y donde ellos actúan a diestra y siniestra, vienen asesinando a personas, a taxistas, a mototaxistas simplemente porque salen a trabajar, porque tienen una disputa con también células paramilitares que operan también en territorio venezolano, como los rastrojos, como los jurabeños, como las águilas negras, y la confrontación entre la guerrilla colombiana y estos grupos paramilitares por el control del territorio, por el control de la zona, ha generado cualquier cantidad de desapariciones, cualquier cantidad de muertos, y ciertamente las Fuerzas Armadas tienen una instrucción del señor Nicolás Maduro de no actuar contra la guerrilla, porque la guerrilla es hoy un grupo armado en defensa de la revolución. Quiero agradecer a Javier Tarazona, es el director de la ONG venezolana Fundarredes, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Javier, como siempre, un gusto. Una feliz tarde. Hasta la próxima. Y a pesar de que hace 3 meses el régimen de Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera precisamente con Colombia, a diario cientos de venezolanos se cruzan de manera irregular para conseguir comida y medicinas que no encuentran en su país. Aseguran que las condiciones en la nación petrolera empeoran cada día más. En sus maletas estos venezolanos llevan lo más importante para empezar una nueva vida. En esa maleta lo que llevo son muchos sueños y también de sueños de volver a regresar a mi país con mucha fe de que esto va a cambiar. Son muchos los que huyen hacia Colombia. Lo hacen atravesando el puente sobre el río Táchira que une a ambos países. La frontera está en teoría cerrada desde hace 3 meses por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro. Pero afirman que es sencillo cruzar si se le da unos 60 céntimos de dólar a un oficial de la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado de Venezuela que resguarda la frontera. También los ancianos y los estudiantes tienen permiso para cruzar. Los que no pueden van por la trocha, como le llaman al paso ilegal. No todos emigran. Otros solo viajan a Colombia para encontrar suministros básicos que en Venezuela son difíciles de encontrar o impagables, debido a la alta inflación que azota el país. Venimos aquí a buscar la canasta básica, porque relativamente allá no se consigue estos productos. Y si se consiguen con demasiado precio. También se quejan de los cortes de luz que se han multiplicado desde principios de año. Si uno compra un litrico de leche, eso es demasiado también costoso allá. Y la luz está, mejor dicho, no hay luz,
por 2 horitas y eso se daña lo que uno mete a la nevera. Y a pesar de que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, el estado de Zulia, también fronterizo con Colombia, sufre de escasez de combustible desde hace días. Los habitantes de las ciudades fronterizas afirman que hay negocios no del todo legales, corrupción, miseria y violencia. Mientras tanto, la oposición y el gobierno de Colombia denuncian que en esta región se refugian miembros de la guerrilla colombiana, Ejército de Liberación Nacional. Se estima que más de 1 millón de venezolanos están en Colombia y según Naciones Unidas, 3 millones han huido de Venezuela desde 2015 por la crisis política y económica. Maduro atribuye a Estados Unidos y sus sanciones un daño a la economía de 30.000 millones de dólares. Pero la oposición afirma que la crisis y la escasez es por negligencia y corrupción del gobierno. En Venezuela continúan las protestas de trabajadores públicos por la grave crisis que viven los sectores laborales a los que pertenecen. Una de las empresas públicas más afectadas es la CanTV, la que fuera la principal empresa de comunicaciones del país y que hoy está casi paralizada por la falta de inversión. Los trabajadores pasan hambre, pues los salarios que les pagan no les alcanzan y sus contratos son constantemente irrespetados por el régimen. Luis Alejandro Laya, uno de nuestros periodistas en la capital venezolana, tiene el reporte. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. Trabajadores públicos venezolanos han salido nuevamente a la calle a protestar. Señalan que la situación que viven es de calamidad, están pasando hambre, los sueldos no son suficientes y las empresas están casi paralizadas. Señalan, hay un paro técnico al menos en distintas empresas del Estado venezolano, una de ellas CanTV. Señalan que tienen al menos 5.000 averías tan solo en la ciudad de Caracas, lo que aseguran es una crisis gravísima. Además, los salarios que devengan no les alcanzan ni para comer. Los trabajadores están pasando por graves calamidades. Tengo 35 años en la empresa y a estas alturas yo tengo en mi cuenta 726 bolívares que no me da ni siquiera para venir a trabajar mañana, pues. Un trabajador de la principal empresa de comunicaciones de Venezuela, la CanTV, cobra apenas salario mínimo, es decir, 40.000 bolívares, cerca de 6.5 dólares. Esto no alcanza para vivir. Muchas veces ni siquiera pueden pagar el transporte para ir a su lugar de trabajo. No tenemos para comer, ni siquiera para comprar un huevo, pues. Con eso le digo todo. Tenemos un salario de hambre que no nos alcanza para nada. Sin embargo, aquí los directivos, nadie dice nada. Le estaba diciendo al sindicato, si no tengo para venir a trabajar, no puedo venirme. Porque un transporte me cuesta 1.000 bolívares y lo que tengo son 726 bolívares. Además, laboran con las manos. No hay equipos, materiales ni repuestos para solventar las averías. Denuncian que los equipos están obsoletos, no se ha hecho la inversión necesaria. Estamos trabajando es como si fuéramos magos o brujos. Si no hay logística, no hay equipamiento, no hay modernización y actualización de los equipos y de la planta, no puedes pretender que lógicamente unos equipos degradados con más de 10 años instalados en la red puedan seguir dando el mismo rendimiento. Luigi Reyes tiene 36 años en CanTV y asegura que nunca se había vivido una falta de gerencia tan grave. La falla en los servicios es total y no hay medidas correctivas. Tanta negligencia en cuanto a la administración y la como te digo yo, mantenimiento de los servicios básicos fundamentales. La crisis en la empresa amenaza fuertemente su operatividad. La falta de capacidad para atender los reclamos y fallas es cada vez mayor. En zonas de Caracas contabilizan hasta 5.000 averías. Hay equipos dañados desde hace 3 años. Cerca del 30% del personal se ha ido del país, es decir, unos 6.000 empleados. Cuando van a repartir una avería, no se le atiende inmediatamente esa avería porque simplemente no hay capacidad de dar respuesta. No es posible que tengamos 40 técnicos, una central y una sola camioneta. Están fundiendo los equipos por calor, por obsolescencia, por falta de inversión. Entonces, ¿cómo se puede llamar esto? Dejadez. Entre los más afectados están los jubilados. Reciben un pago mínimo y no les dan la cobertura de salud adecuada. La CanTV le debe dinero a farmacias y clínicas, por lo que no son atendidos. Ya las clínicas nos han ido cerrando sus puertas. Los medicamentos que se reciben a través de las empresas prestatarias de este servicio ya no están prestando continuamente, o sea, ya nos están entregando esos medicamentos a los jubilados como está contemplado en la convención. Además, no se respetan sus cargos de jubilación, les pagan a todos lo mismo, sin importar los años de labor y la preparación. Nos ha colocado dentro del anexo A de nuestras escalas salariales en un nivel 1. Aquí puedo dar un ejemplo, puedo citar un ejemplo simple. El presidente Miguel Ángel Meneses, presidente de la CanTV, hoy día percibe el salario de un cablista 1.
indican que todas estas irregularidades han empezado a ocurrir desde hace varios años, al menos 3. Sin embargo, desde finales del año 2018, cuando se hizo la reconversión monetaria en Venezuela, se dejaron de cumplir los contratos colectivos que tenían estas empresas con sus trabajadores. Ni siquiera la atención de salud es garantizada. Señalan, esta situación ha hecho que pasen gravísima hambre. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Ya estamos de vuelta. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, presiona al Congreso para que apruebe su reforma política anticorrupción. El mandatario planteó una cuestión de confianza por 5 proyectos de ley. En caso de que el Parlamento niegue esta solicitud, supondría también su disolución. Y es que la Constitución peruana le da al Ejecutivo la facultad de disolver el Congreso si éste rechaza 2 pedidos de confianza, tras lo cual el presidente debe convocar elecciones legislativas para completar la actual legislatura, que finaliza en julio de 2021. Ante semejante boicot a la lucha anticorrupción, el gobierno y la ciudadanía no podemos ser ajenos y no manifestar la profunda preocupación que esto nos causa. Una mayoría parlamentaria, una vez más, sigue dándole la espalda a los ciudadanos y haciéndole daño al Perú. Para hablar de este tema nos acompaña Luis González Posada, expresidente del Congreso de Perú, además ex canciller. Señor González, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes a todos ustedes y gusto saludarlos. Señor González, para la gente que nos ve fuera de Perú, en otros países de América Latina, comencemos por explicarles qué es la cuestión de confianza. Bueno, primero decirle que todos lamentamos las expresiones fuertes, duras, confrontacionales del presidente de la República, ¿no? Porque usted como yo y todos los ciudadanos sabemos que una reforma constitucional o una reforma de las leyes solamente pueden sacarse adelante con una gran concertación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Ese es el camino natural. Lo otro es imposición. Y para que las personas comprendan lo que ha pasado, yo le voy a hacer una secuencia de los hechos. El día 9 de diciembre del año pasado se convocó a la población a un plebiscito para que se pronunciara sobre 4 puntos que el gobierno consideraba de enorme importancia. Digo el gobierno porque no fue consultada ni la oposición ni el Parlamento. Entonces, la población votó a favor, primero, de que se instale una Junta Nacional de Justicia en reemplazo del actual Consejo Nacional de la Magistratura, que elige a los jueces a través de delegados de los colegios profesionales, porque esos estaban involucrados en actos de incompetencia y algunos en corrupción. La población votó a favor. La segunda fue una norma que pudiera regular el financiamiento de los partidos políticos, que siempre nos ha parecido razonable y sobre todo después de haber visto esos enormes escándalos de las empresas brasileñas, con mayor razón todavía. Hay que regularlo, no solo para el Congreso, regularlo para el Poder Ejecutivo, para los gobiernos regionales, para los alcaldes, para todos los que tengan a su cargo el manejo de la cosa pública. También fue aprobada abrumadoramente. Después, un tercer punto que plantearon, sí con un objetivo claramente político, es prohibir la reelección inmediata. O sea, usted puede ser congresista, pero ya no puede ser reelecto. Y eso obedecía a una sensación de la opinión pública de que no era buena la reelección. Pues, pero lo aprobaron. El cuarto punto, que era muy importante y que sí hubiera significado una gran reforma constitucional, era volver a la bicameralidad. Existía antes del golpe de Fujimori, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Hoy día hay Congreso unicameral. Entonces la propuesta era volver a las 2 cámaras. El gobierno impulsó en su campaña esta decisión que nos parecía estupenda, pero cuando vio que las encuestas, poco antes de la realización del plebiscito o referéndum, rechazaban mayoritariamente la bicameralidad, entonces se hizo propaganda porque en ese caso se votara no y se votó no, anulando una reforma fundamental. Ese es el inicio, digamos, la base fundamental. Después el gobierno nombra una comisión del gobierno, no
conversando con la oposición o con el Congreso o invitando a juristas independientes para que hiciera un conjunto de propuestas de cambios o reformas legales o constitucionales. Finalmente estas fueron alcanzadas el día 12 de mayo, algunas evidentemente muy mal hechas, como por ejemplo, una de las reformas que proponían era cambiar un conjunto de artículos de la Constitución relacionados a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, lo cual evidentemente no podían porque el referéndum había anulado esa posibilidad. Ahí comienza el problema, se reúne el Congreso, comienzan a analizar y sistemáticamente el presidente comienza a decir, háganlo de inmediato, están demorando, háganlo de inmediato, y todo lo vincula con la corrupción. Y hoy día hay 4 puntos o 5 que es lo que han generado el problema, y se lo voy a leer rápidamente para que la gente pues se dé cuenta que son puntos fácilmente manejables. El primero es que las personas condenadas no podrán ser candidatos. Me parece razonable. Eso no está en la Constitución y debe estar en la Constitución. Y lo único que habría que agregar ahí, después de condenados, debe ser en última y definitiva instancia, porque usted puede ser condenado en una primera instancia, pero liberado en la segunda o en la tercera. Este punto todavía está en estudio en la Comisión de Constitución del Congreso. El otro punto es que algo que personalmente yo creo que ninguno de los partidos está de acuerdo, es un artículo de Zapa. Dice que cualquier ciudadano participará en las elecciones internas de los partidos para que elijan a su fórmula presidencial o a los congresistas. Es decir, usted puede llevar un pueblo, hacerlo votar por determinado candidato. Esto orada profundamente la organización de un partido político. El partido político, su militancia vota. No se trae a gente independiente para que decida quién debe representar ese partido político. Esa es otra de las reformas que el gobierno del presidente Vizcarra plantea y que evidentemente es sumamente cuestionable. Después señalan la prohibición del uso, dice más o menos así, de dinero sucio y la corrupción en la campaña. Esto no es necesario decirlo. Eso está en las leyes peruanas. Y estoy seguro en las colombianas también. Nadie puede usar dinero ilícito. Esa norma puede ser perfectamente regulada si se quiere, pero nadie se ha opuesto a la misma. Y finalmente un tema que ha generado, la controversia es que plantean que el levantamiento de la inmunidad del parlamentario no la haga el Congreso, sino la Corte Suprema de Justicia. Mire, al hacer usted esto, le está quitando una prerrogativa fundamental al Congreso. Además, es un absurdo que el organismo que le levante el fuero a usted sea el organismo de justicia que después lo va a juzgar. Entonces, como la comisión observó este proyecto, el gobierno protestó. Inmediatamente, señor González, fue al Parlamento el presidente de la República, acompañado por el primer ministro, a hacer cuestión de Estado, diciendo que esto saboteaba la reforma. Ante ello, la presidenta de la Comisión de Constitución hizo una invitación al ministro, al primer ministro, para que vaya al Congreso a conversar sobre este punto tan complicado. Señor González. Porque inmunidad también hay para el presidente, ¿no? Claro. Pero la respuesta fue: no vamos, nos retiramos, no asistimos al diálogo. O lo aprueban como ustedes le hemos mandado, o simplemente este es un sabotaje y un acto de apoyo a la corrupción. Sí, es una medida de presión del gobierno de Martín Vizcarra. Ahora, ya se ha convocado a la sesión del Congreso para el próximo martes para debatir precisamente esta petición. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si el Congreso le dice no al presidente Martín Vizcarra? ¿Por qué se habla desde ya de una posible disolución del Congreso? Bueno, lo que han estado hablando son los dirigentes del gobierno, ¿no? Inclusive el ministro de Justicia, una parlamentaria que es ministra de la Mujer, diciendo que debíamos cerrar el Congreso, porque es muy popular atacar al Congreso. Cuando dio el golpe Fujimori, por favor, registre usted las encuestas, 89% estaban a favor, porque estaban a favor de que se cierre el Congreso. 89%, y usted vio después lo que pasó. Entonces, ha ingresado esto, va a haber debate seguramente. La mayoría de constitucionalistas del Perú
consideran que este no es un tema de política de Estado para hacer cuestión de confianza. Este no es un tema que amerita ser cuestión de confianza. Pero en todo caso, ya se encendió la pradera, la confrontación se ha hecho mayor y es muy lamentable que ocurra esto porque ningún país sale adelante con la confrontación, el enfrentamiento, las marchas, los insultos, los agravios y todo lo que estamos viendo en el Perú, independientemente del partido que seamos. Yo creo que debe calmarse el presidente, debe entender que es el jefe del Estado, debe convocar una rueda de conversaciones y saltar este problema que mucho daño nos hace, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Qué hace que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no quiera conversar con el Congreso? No quiera conversar con los peruanos que están representados allí en la pluralidad del Congreso. Mire, primero esos congresistas, aunque no guste, fueron elegidos por el pueblo. Sí. Martín Vizcarra no fue elegido por el pueblo. Fue elegido Pedro Pablo Kuczynski y él lo reemplazó. Así es la vida, así son como usted dice, la pluralidad. Lo que pasa es que cuando él ataca al Congreso, sube automáticamente las encuestas. Eso está reflejado y todos, por favor, tomen nota, todos los analistas políticos señalan eso, que el presidente juega con las encuestas, porque las encuestas lo favorecen y él quiere tener una alta popularidad, aunque no tiene partido político, no tiene grupo acreditado, y piensa que de esa manera puede ir avanzando en la aceptación pública sin darse cuenta que está socavando la base misma del sistema republicano y creando grandes problemas al interior del país. Mira, acá se ha generado mucho odio, mucha violencia, marchas, insultos, portadas, ofensas. Y si usted mañana observa, por ejemplo, que estas normas no son necesarias, que se aprueban vía una reforma constitucional, por ejemplo, inmediatamente lo llama, le dice que está usted al lado de la corrupción. Entonces nosotros esperemos que este fin de semana sea el fin de semana de la reflexión, que se haga un gran esfuerzo por parte del Ejecutivo y del Parlamento para sacar adelante políticas. Miren, nosotros hemos sacado adelante grandes políticas. Por ejemplo, un caso, ¿no? Acá hay una firme posición contra el gobierno de Maduro, a quien consideramos un gobierno corrupto y genocida. Es una posición de la abrumadora mayoría de parlamentarios, a excepción de los grupos comunistas, del Poder Ejecutivo y de la población peruana. Pero eso se ha hecho a través del diálogo, de la conversación, no de la imposición. Nada es bueno imponiendo. Siempre se avanza concertando. Poco a poco se va avanzando y llegando a buen puerto. Bien, habrá que esperar entonces hasta el próximo martes. Es el Luis González Posada, expresidente del Congreso de Perú, además ex canciller peruano. Le quiero agradecer muchísimo por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Llegamos así al final de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24, @NTN24BE y mi cuenta personal, @CESánchezM. Tengan todos una feliz tarde. Mañana estamos de vuelta.